En este video vamos a hablar sobre el nuevo impuesto que la reforma 1607 del 26 de diciembre del 2012 nos trae como impuesto sobre la renta para la equidad CRE. Vamos a hablar sobre su declaración, sus tarifas, la periodicidad en la presentación y los formularios 360 y 140. De acuerdo al capítulo 2 de la reforma de la ley 1607 del 2012, impuesto sobre la renta para la equidad CRE, en su artículo 20, como contribución empresarial para la equidad, este impuesto se creó como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios. Se hace en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social en los términos previstos en la presente ley. En su artículo 21, el hecho generador del impuesto sobre la renta para la equidad lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la presente ley. Para efectos de este artículo, el periodo gravable va del 1 de enero al 31 de diciembre. En los casos que se constituya una persona jurídica durante el ejercicio, pues el periodo comienza desde la fecha del registro del acto de constitución de la correspondiente Cámara de Comercio. Y en los casos de liquidación, el año gravable concluye en la fecha en que se efectúa la aprobación de la respectiva acta de liquidación, cuando estén sometidas a la vigilancia del Estado, o en su defecto, en la fecha que finalizó la liquidación de conformidad con el último asiento del cierre de la contabilidad, cuando no estén sometidas a vigilancia del Estado. En el artículo 23 tenemos las tarifas del impuesto sobre la renta para la equidad. La tarifa del impuesto sobre la renta para la equidad CRE, a que se refiere este artículo 20 de la presente ley, será del 9% hasta el 2015 y en adelante se aplicará el 8%. Exonerados de aportes del CRE. En su artículo 25, la ley 1607 exonera a partir del momento en que el gobierno nacional implementa el sistema de retención en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad CRE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre las rentas y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen individualmente considerados hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Asimismo, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación del pago de los aportes por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará
para personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso. Los empleadores de trabajadores que devenguen más de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sean o no sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CRE, seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales. Aquí hay una aclaración muy importante en las cuales debemos tener en cuenta para efectuar la retención de los aportes de la renta del CRE. El decreto 1828 del 27 de agosto del 2013, para efectos del recaudo y administración del impuesto sobre la renta para la equidad CRE, todos los sujetos pasivos del mismo tendrán la calidad de autorretenedores. Para tal efecto, la autorretención de este impuesto se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente, sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes actividades económicas de las tarifas que reformó allá el decreto 014, que más adelante lo veremos. De acuerdo al decreto 1828 del 2013, en su artículo 3, declaración y pago, los autorretenedores del impuesto sobre la renta para la equidad CRE deberán declarar y pagar las autorretenciones efectuadas en cada mes, en el formulario 360. Aquí me especifica quiénes deben presentarla mensual y cuatrimestral. Los contribuyentes autorretenedores, cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del 2012, que fueron iguales o superiores a 92.000 VTs, deberán presentarla mensual. Para los contribuyentes autorretenedores que tuvieron ingresos brutos menores a 92.000 VTs, deberán presentarla cuatrimestralmente. Es una aclaración para todas las empresas que de acuerdo a estos montos hagan su declaración del CRE. Aquí tenemos una contabilización y un ejemplo de cómo se hace la autorretención. La empresa autorretenedor de renta presta servicios de asesoría tributaria con una actividad económica identificada con 6920 dentro del compendio tarifario de la retención CRE. A otro contribuyente al régimen común para IVA por valor de 2 millones. El registro contable de este hecho económico es el siguiente. Su actividad de consultoría de acuerdo a un ingreso por 2 millones, el IVA que se genera por esa venta, la autorretención que va a la 1355 contra la 236575, aquí le damos una subcuenta para aclarar que no se confunda con la autorretención de renta. Este es un ejemplo claro de cómo se hace su contabilización de este impuesto del CRE. El decreto 014 del 9 de enero del 2014 modifica el decreto 1828 de 2013, artículo 1, modificando la tabla de las tarifas de acuerdo a su actividad. Ahora son el 0.40, el 0.80 y el 1,60, razón por la cual se hace necesario modificar las tarifas vigentes de autorretención del impuesto sobre la renta
para la equidad del CREP, con el fin de garantizar el recaudo efectivo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en salud, que fueron sustituidos parcialmente por recursos del impuesto sobre la renta para la equidad, CRE. De acuerdo a la declaración de autorretención en la fuente que hablamos anteriormente, el formulario 360 se debe presentar de acuerdo a las retenciones que el articulado nos dice allá en su tarifa del 0,40, del 0,80 y del 1,60. Este formulario es el anticipo que se debe presentar para poder restarlo al finalizar el año. La declaración de impuestos sobre la renta para la equidad en el año del 1 de enero al 31 de diciembre se debe presentar en el formulario 140. La pregunta: ¿cómo calculo mi base gravable? La base gravable se calcula así: ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio sin incluir las ganancias ocasionales, sumando rentas brutas especiales menos devoluciones, rebajas y descuentos, menos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, me da igual a ingresos netos, menos costos, menos deducciones, menos rentas exentas, más rentas por recuperación de deducciones. Esto me da base gravable del CRE. Aquí en todo caso, la base gravable del CRE no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido del contribuyente en el último día del año gravable inmediatamente anterior.